uno sabe cómo le fue, así que para que ganen tiempo, les digo, porque el recuperatorio es el lunes que viene. Profe, yo no sé si el jueves voy a poder ir a clase. Yo puedo pedir el examen, se lo puedo pedir a usted el lunes. Bueno, el lunes tenemos virtual. El otro martes se lo puedo pedir. ¿Vos aprobaste? Sí. Ah, bueno, sí, no hay problema. Ah, buenísimo. Gracias. No hay problema. Cuando si está aprobado, o sea, bueno, digamos que puede pasar más tiempo. Me interesa en la gente que por ahí no le fue mal, que le fue mal, quiero decir, que tiene que recuperar, digamos, porque por ahí hay gente que dice, yo pensaba que me había ido bien. En general no pasa con termo esto, que uno piensa que le va bien y le va mal. Pero por ahí si hay alguno que está sorprendido de su nota, sí me interesa que lo vea, porque bueno, el recuperatorio es el lunes que viene. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 12. De ahora en más, las unidades que quedan, que serían la 12, la 13 y en realidad nosotros tenemos hasta la unidad 15, pero la 12, la 13 y la 14 son tipos de ciclos, digamos. Vamos a ver ciclos de potencia de gas, ciclos de vapor, pero no vamos a ver en sí conceptos nuevos, a lo que me refiero, que vamos a resolver esos ciclos viendo la teoría que ya conocemos, o sea, aplicando primer principio, segundo principio y balance de exergía y las propiedades de las sustancias puras. O sea, seguimos trabajando con REFPROP, con los modelos que conocemos y etcétera, digamos. No vamos a ver como en aire húmedo, que vimos un montón de conceptos nuevos, si bien ahora vamos a ver alguna definición de rendimientos y ese tipo de cosas, vamos a usar los conceptos que ya vimos, digamos. Es como que la materia en este momento empieza a bajar la complejidad de nuevo. Venía subiendo hasta exergía, y a partir de, bueno, exergía, termoquímica, sigue por allá arriba difícil, y ahora como que empieza a bajar de nuevo y vuelve la fase. Es decir, que el que aprobó el primer parcial, no le digo que se relaje, pero el segundo parcial se le va a hacer más fácil, desde mi punto de vista. Porque, ya les digo, utiliza toda la base de lo que es el primer parcial. Entonces, bueno, en esta unidad vamos a ver lo relacionado con ciclo de potencias de gas. ¿Está bien? Y como lo dice el nombre, potencia de gas, nuestra sustancia de trabajo va a ser un gas. O sea, nuestro fluido va a ser un gas. Y por lo tanto, como nuestro fluido va a ser un gas, vamos a estar trabajando en las regiones de gas muy alejados de la zona de la campana. Es decir, en esta unidad, nuestros ciclos van a estar siempre en una fase de gas. O sea, no vamos a tener ni equilibrio líquido-vapor ni líquido. Va a ser siempre un gas que va a ir cambiando, por supuesto, sus propiedades y su estado, pero siempre muy lejos de lo que es la campana. ¿Está bien? Entonces, los ciclos que vamos a ver, los vamos a clasificar, digamos, como ciclos de combustión interna. Pero para hacer nuestros cálculos, para poder resolver el práctico, vamos a introducir algunas simplificaciones, como siempre, vamos a ir por el camino fácil, para poder analizar estos ciclos. Y vamos a dividir nuestros ciclos de esta unidad en dos. En primer lugar, vamos a ver los que se conocen como máquinas o motores alternativos, que son los famosos cilindro émbolo, este grupo que está acá, que se los conoce como máquinas reciprocantes o alternativas, que dentro de este grupo tenemos el ciclo Otto, el diésel y el dual, y en la segunda parte nos vamos a encargar de estudiar las turbinas de gas. Que las turbinas de gas ya no son dispositivos cilindro émbolo, como en este caso, sino que son una serie de dispositivos que conforman este ciclo, que a su vez conforma lo que es la turbina de gas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ciclos básicos de lo que es turbinas de gas, y luego alguna aplicación. Ustedes saben que las turbinas de gas son lo que usan los turborreactores, que son lo que usan los aviones. O sea, un avión no tiene un motor como tal, digamos, como lo conocemos, sino que funciona con los turborreactores. Entonces, tanto este grupo de los ciclos, como este grupo, son ciclos de combustión interna. ¿Esto qué significa? Que la energía, digamos, que reciben estos ciclos, la energía de entrada, proviene de una reacción química que ocurre dentro de la máquina. ¿Está bien? Nosotros ya vimos las reacciones de combustión,
Bueno, este tipo de ciclo funciona justamente con una energía, un calor que proviene de una reacción química. ¿Está bien? Vamos a ver ahora cómo vamos a estudiar esa reacción. Entonces, vamos a comenzar por el primer grupo de estos ciclos de potencia de gas o máquinas reciprocantes, que son esos que están aquí. Y vamos a comenzar describiendo lo que es el ciclo Otto. ¿A alguien le suena el ciclo Otto de algún lado? Sí, en mecánica lo vimos por el lado mecánico. ¿Y de qué es? ¿En qué materia lo vieron? No, vimos cómo, o sea, no vimos el ciclo en sí, sino que vimos cómo funcionaba después la parte mecánica, cómo transmitía potencia. Está bien. Pero sí, claro, el boxer, claro, todo ese tipo de motores. ¿En qué? Disculpame, no te escuché. Que veíamos cómo funcionan los distintos tipos de motores de los autos. Claro, bueno, es el auto, es justamente eso, el ciclo del motor del auto. ¿Está bien? También se conoce como ciclo de encendido por chispa, y es el que usan los motores nafteros, básicamente, de los autos, las motos, o lo que sea. ¿Está bien? Sería este ciclo que tenemos, o sea, el dispositivo, mejor dicho, es este esquema que tenemos acá a la izquierda, en donde podemos ver un pistón, que es esto que está acá, esto es la cabeza del pistón, que se desplaza en forma vertical alternativa, esto significa que sube y baja, por dentro de un cilindro, que es esto que vemos acá. Acá están indicados. Este es el pistón, y esto que está acá es el cilindro. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros modelamos o llamamos un cilindro émbolo, básicamente. Este pistón se une a través de una biela, que es esto que vemos acá, este palito que se ve. Se une, esta biela une la cabeza del pistón con lo que es el cigüeñal. El cigüeñal es un eje, digamos, que rota, y entonces de esta forma se convierte el movimiento rotativo en un movimiento alternativo del pistón. ¿Está bien? Mejor dicho, el movimiento alternativo del pistón se convierte en el movimiento de rotación. Y eso es lo que hace que estos se llaman motores reciprocantes también. Entonces, este conjunto de la biela, que está acá, más el cigüeñal, está dentro de lo que se conoce el bloque del motor, que ya muchos lo deben conocer, pero bueno, hay gente que no tiene por qué saberlo, así que lo describimos así medio brevemente. Y en esta parte inferior del bloque del motor hay una bandeja con aceite, que es lo que se conoce como cárter, que es lo que lubrica las zonas de contacto entre las partes. ¿Está bien? Ustedes saben que esto obviamente tiene un montón de fricción, son partes metálicas, y entonces esto tiene que estar lubricado con aceite. ¿Está bien? Como el pistón sube y baja, la rotación, o sea, esto cuando sube y baja, este movimiento hace que el cigüeñal se sumerja parcialmente en el cárter y se lubriquen las partes. O sea, como esto rota, esto baja, se sumerge y sube. ¿Está bien? Entonces, como existe rozamiento entre el cilindro y el pistón, esto eleva la temperatura de los materiales, y entonces, por lo tanto, es necesario un refrigerante que circule para mantener, que es lo que está marcado acá en amarillo, para mantener la temperatura por debajo de un máximo. ¿Está bien? En la parte superior de todo este conjunto tenemos la cámara de combustión. La cámara de combustión propiamente dicha es donde ingresa la mezcla aire-combustible, y entonces donde efectivamente se genera la combustión. Yo les dije que estos eran, que íbamos a ver ciclos o máquinas en donde la combustión era interna. Bueno, justamente eso ocurre en esta cámara de combustión que tenemos acá. En esta cámara de combustión ingresa la mezcla aire-combustible a través de la válvula de admisión, que es esta que está acá, a mano izquierda. O sea, la válvula se sale, digamos, de este orificio que ven acá, o sea, se mueve con respecto al orificio, deja ingresar la mezcla aire-combustible, y entonces la combustión se produce porque esa mezcla aire-combustible se comprime, y una bujía, que es la encargada de suministrar una chispa, enciende esa mezcla aire-combustible. ¿Está bien? Entonces, luego de que se enciende esa mezcla y se produce la combustión, el pistón se impulsa hacia abajo, y luego
sube y expulsa todos los productos de combustión que quedaron en la cámara de combustión. ¿Está bien? ¿Por dónde salen esos productos de combustión? Por la válvula de escape que se encuentra acá, a la derecha. ¿Está bien? ¿Cómo se abren y cierran estas válvulas? Bueno, eso seguramente algunos lo conozcan, es mediante un mecanismo del árbol de levas que está acá, este azul que se ve como de frente, digamos, que tiene un montón de levas cuya altura, digamos, está sincronizada justamente con el movimiento del cigüeñal. ¿Está bien? O sea, este árbol de levas está sincronizado con la rotación del cigüeñal para que el árbol de levas abre mediante un balancín las válvulas en determinados momentos. ¿Está bien? O sea, esas válvulas chocan un balancín que generan, digamos, la apertura de esas válvulas. ¿Está bien? Entonces, esto es lo más básico y lo que vamos a ver con respecto a lo que es la mecánica, digamos, del ciclo Otto. Hay un montón de cosas más que los mecánicos van a ver con mucho más detalle en máquinas motrices. A nosotros, a los fines de lo que queremos ver, esto nos alcanza. ¿Está bien? Y por otro lado, además del ciclo Otto, tenemos el ciclo Diesel. Fíjense que el dispositivo es muy parecido, es este diagrama que tenemos a la derecha, y funciona de forma muy similar. Pero en este caso cambia el proceso de combustión. ¿Por qué? Porque acá nosotros teníamos que ingresar a la cámara de combustión una mezcla de aire y combustible, y esto se encendía mediante una chispa que suministraba la bujía. Bueno, en este caso, en el caso del diésel, no se enciende mediante una chispa, sino que acá este tipo de motores lo que hace es aspirar únicamente aire puro. ¿Está bien? Entra aire puro por la válvula de escape, y es ese aire el que se comprime con el pistón. Entonces, este aire que está comprimido está a una presión y temperatura muy alta, y en ese momento es donde se le inyecta el combustible y se produce la combustión de la mezcla, pero sin necesidad de una chispa. ¿Está bien? Esas condiciones en las cuales se encuentra el aire de presión y temperatura más el combustible son determinadas y entonces favorecen lo que se conoce como autoignición, digamos, o la ignición de esa mezcla que está a alta presión y temperatura. Otra diferencia que hay entre estos dos ciclos, digamos, es el tipo de combustible. Ustedes saben que los motores que funcionan con el ciclo Otto usan nafta y los diésel usan gasoil. El gasoil es una de las fracciones más baratas de los combustibles y por eso en su momento el gasoil era mucho más barato que la nafta. Ahora ya no es mucho más barato, ni siquiera sé si es más barato, la verdad. Pero antes, ¿se acuerdan? Les hablo bastantes años antes, era mucho más barato el gasoil y muchas veces a los autos se le cambiaba el motor justamente para ahorrar en combustible. ¿Está bien? Entonces, tanto el ciclo Otto como el ciclo diésel se utilizan para producir potencia, por ejemplo, en los automóviles, en motos, en la bicimoto, en barcos, lanchas, etc. ¿Bien? Son potencias relativamente chicas, entre comillas, digamos, porque, por ejemplo, también se usan en grandes en embarcaciones, y esas no son potencias chicas. Pero bueno, por ahí para lo que estamos acostumbrados nosotros en la vida cotidiana, son potencias relativamente chicas. En cambio, el otro grupo que nosotros mencionamos acá, que son las turbinas de gas, que son el ciclo Brayton-Joule, ya estamos hablando de producción de potencias eléctricas muy grandes. O sea, esto es para producir potencias para suministrar a pueblos enteros, digamos. Es distinto que tenerlo para un auto, como en este caso, una moto. ¿Está bien? Este tipo de ciclos son los que se utilizan en las centrales eléctricas. Entonces, bueno, acá está la animación. Esperen que voy a mover este lugar. Ahí está. Acá está la animación de lo que es el ciclo Otto. Ahí no sé si lo ven animado ustedes. Sí, profe, se ve bien. Bien. Fíjense que a este tipo de motores se le llaman motores de 4 tiempos, porque justamente tienen 4 etapas que se marcan acá y van a ir viendo con la agujita. Vamos a tratar de seguir. El recorrido que hace el pistón desde el punto inferior hasta el punto superior se llama carrera del pistón.
Y esos puntos inferiores y puntos superiores se llaman punto muerto inferior en ese punto, y cuando llega acá, punto muerto superior. ¿Está bien? Y en cada uno de esos tiempos, el pistón se desplaza una carrera. Una carrera, 2 sería 3 y 4. ¿Lo van siguiendo? Fíjense, en el tiempo 1 ahí se admite fresca, la mezcla fresca. Ahí se comprime, explota, impulsa el pistón para abajo y ahí se van los gases de escape. ¿Lo llegan a seguir? Ahí Sí, se profe. admite mezcla fresca, comprimo, chispa, expando para abajo y ahí barro los productos de combustión hacia afuera y vuelvo a empezar de nuevo. ¿Está bien? Entonces, de este tipo de motor así, ¿cómo es el sistema, digamos? ¿Cómo se clasifica el sistema? Si ustedes tienen que clasificar este sistema, ¿cómo lo clasificamos? ¿Lo podríamos poner como por etapas? Sí, no es necesario, digamos, ponerlo todo junto. Vamos a Esto analizar se va a todo hacer junto. abierto Exactamente, abierto. ¿Qué y en más? régimen no estacionario. Exactamente, es un sistema abierto en régimen no estacionario. Fíjense que además de ser abierto en régimen no estacionario, es un sistema que cambia de composición, porque nosotros en algunas etapas tenemos aire puro, en otras tenemos aire combustible y después tenemos productos de combustión. Es decir, que si lo quisiéramos analizar es bastante complejo, por así decir, con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros en general analizamos aire, o en la unidad de termoquímica era donde analizamos combustión, pero en ningún ciclo, digamos, directamente nos concentrábamos en el momento de la combustión y ya. Entonces, fíjense que es un sistema abierto en régimen no estacionario con cambio de composición. Algo que nosotros por el momento no sabemos analizar con todas esas, digamos, cualidades. O sea que lo vamos a simplificar. Pero fíjense algo más, quiero que presten atención. Fíjense que al cigüeñal van a ver que cuando cumple estos 4 tiempos, el cigüeñal da 2 vueltas. Eso significa que el motor produce potencia cada 2 vueltas. ¿Está bien? Les digo potencia, siempre, todos los años digo lo mismo, pero les digo potencia en lugar de trabajo, porque la potencia, ¿qué es la potencia? Energía sobre tiempo. ¿Está bien? Yo podría calcular el trabajo en un ciclo, pero para eso necesito multiplicar, digamos, por la frecuencia, que está relacionado con las vueltas por ciclo. ¿Está bien? O sea, va a ser un parámetro importante eso de cada cuántas vueltas produce potencia este tipo de motor. Bueno, acá está el mismo motor, es otra animación, pero fíjense que también está indicado el diagrama, por ahí acá es más visible. Este diagrama que vemos acá a mano derecha es un diagrama que se llama diagrama indicado. Y no es un diagrama termodinámico, ¿está bien? No se lo confundan con el de Clapeyron, porque fíjense que en este caso en las abscisas nosotros tenemos volumen absoluto, es el volumen extensivo. En este diagrama este B2 sería coincidente con el punto muerto superior y el B1 con el punto muerto inferior, ¿está bien? Fíjense que cuando el pistón sube, van a ver ahora cuando sube, queda un espacio o un volumen, fíjense que el pistón sube hasta estos topes que está acá, ¿ven? Y ahí queda un espacio o un volumen que es donde se produce la combustión y donde están ubicadas las válvulas, ahí donde les estoy señalando. A ese volumen se lo llama espacio muerto o espacio nocivo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este diagrama, si bien tenemos dibujadas las isotermas, no está bien en realidad, porque no es un diagrama de Clapeyron. Esta forma de las isotermas es la que nosotros dibujamos un diagrama de Clapeyron, y esto no es un diagrama de Clapeyron, ¿está bien? Si seguimos el trayecto, nosotros vamos a ver que en B2 se produce la admisión de aire, fíjense, vamos a esperar que vuelva, ahí se produce la admisión de aire, luego se comprime desde A hasta B, fíjense que después se produce la combustión a volumen constante, de B a C,
sigan este puntito negro, se produce la combustión, que es bastante instantánea, de B a C, y luego esa combustión en donde se eleva la presión y la temperatura, en C, una vez que llega acá a C, se expanden los productos de combustión hasta D. ¿Está bien? Para que aparezca de nuevo. Compresión, combustión, expansión hasta D. ¿Está bien? Entonces, en D se abre la válvula de escape y la presión cae hasta la presión del punto A. Y luego los productos se barren otra vez cuando el pistón, digamos, se mueve hacia el punto muerto superior, se barren y entonces vuelve a comenzar el ciclo. ¿Está bien? ¿Lo siguen, chicos, más o menos acá en el gráfico? Fíjense Sí, profe. que se hace la combustión, se expande y ahí se barren los productos de combustión mediante el pistón vuelve hasta este punto. ¿Está bien? ¿Y yo cuando Entonces, apago el motor, profe? ¿En qué punto queda el pistón? lo que pasa es que, viste que el motor tiene 4 pistones y los 4 van a destiempo. No Claro, van todos. claro. O sea que Entonces, quedan, no importa en la posición que queden. no, porque todos están sincronizados para ir a destiempo para que se produzca potencia siempre. Bien. Fíjense, ¿en cuál de todos estos trayectos se produce trabajo? ¿O se entrega trabajo? ¿En cuáles se intercambia trabajo, de lo que ustedes saben? En las curvas que tengo un área, en la curva, o sea, en el diagrama de Clapeyron, por debajo. Sí. Sí, acá no tendríamos un diagrama de Clapeyron, pero ustedes ya saben que si esto es un cilindro émbolo, en general, si tenemos un cambio de volumen, tenemos un trabajo de expansión-compresión. Sí, ¿Está bien? ahí se estaría Sí. entregando trabajo. Y ahí se le da trabajo al gas. Exactamente, exactamente. O sea que ya a priori podemos saber en cuáles de estas curvas, digamos, en cuáles vamos a tener trabajo y cuáles no. Igual ahora lo vamos a analizar mejor. Pero bueno, entonces, importante de acá son 4 tiempos y el motor entrega potencia cada 4 carreras del pistón o 2 vueltas del cigüeñal. Bueno, acá tenemos otro gráfico, que es lo que sería el diagrama real. Sigue siendo un diagrama indicado, pero ahora real. Fíjense, acá está bien claro, este diagrama es bastante viejo, pero está bien claro en dónde está el espacio nocivo, el volumen del espacio nocivo. Fíjense, acá está el punto muerto superior y este espacio que queda acá es el volumen del espacio nocivo, que es donde está la cámara de combustión. Esto está re simplificado, pero no importa. Entonces, esa longitud que recorre el pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, multiplicada por el área del émbolo, nos da la cilindrada, que ustedes por ahí, no sé si alguno la escuchó, yo no es que soy experta en esto, pero por ahí en todo lo que es motos, se escucha más lo que es la cilindrada, ¿no? De las motos. Bueno, es eso, es justamente la distancia o la longitud que recorre el punto muerto superior al punto muerto inferior por el área del émbolo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que a diferencia del diagrama anterior, se ve que la admisión, acuérdense que la admisión era cuando el pistón estaba en el punto muerto superior y se mueve, se desplaza hacia el punto muerto inferior y entonces deja entrar la mezcla fresca, o sea, de 0 a 1. Fíjense que la presión no es a presión ambiente, fíjense que va por debajo de P0. O sea, se produce la admisión a una presión levemente menor. Y eso es porque el cilindro, cuando se desplaza hacia el punto muerto inferior, hace como un efecto de vacío. ¿Vieron como una jeringa? Cuando ustedes la hacen succionar, que hace como un efecto de vacío. Bueno, eso favorece el llenado del cilindro porque se genera una variación de presión que obviamente, como uno tiende a anular los gradientes, entonces tiende a entrar aire desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión, es decir, del aire atmosférico hacia adentro del cilindro, ¿está bien? Y en el escape pasa exactamente lo opuesto. Fíjense que en el escape, que es el trayecto de 5 a 0, la presión de escape es levemente mayor que la presión atmosférica porque hay gases adentro. Esto hace que, digamos,
la dirección hacia afuera del cilindro se vea favorecida porque adentro del cilindro hay mayor presión que la atmosférica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Bien. Bueno, vamos a pasar, eso era para que vean algunos detalles. Bueno, además de los motores de... Además de los motores de 4 tiempos, existen lo que son los motores de 2 tiempos. ¿Está bien? Que también pueden funcionar con el ciclo Otto o el ciclo diésel, o sea, son nafteros gasoleros, y en este caso sería el caso de un ciclo Otto, fíjense que tienen la bujía ahí, y estos motores requieren 2 carreras del pistón, o, lo que es lo mismo que dice acá abajo, producen potencia en cada vuelta del cigüeñal. ¿Está bien? A diferencia de los de 4 tiempos que producían cada 2 vueltas de cigüeñal. El dispositivo es muy parecido en cuanto a que es un pistón que también se desplaza, digamos, en forma vertical y transforma el movimiento en un movimiento de rotación del cigüeñal. O sea, esto es exactamente lo mismo, pero en lugar de tener válvulas de admisión y escape, tiene lo que se llaman las lumbreras, que son conductos por donde ingresa la mezcla y salen los productos de combustión, que son estos que están acá y este que está acá. ¿Está bien? Fíjense que por acá entra la mezcla, fíjense que acá está en contacto con todo lo que nosotros antes habíamos llamado como cárter. Acá entra la mezcla, después cuando el pistón está abajo ingresa por este conducto hacia lo que es la cámara de combustión, y cuando el pistón baja se van por esta lumbrera de salida. ¿Está bien? Eso es la diferencia por ahí principal con respecto a los de 4 tiempos. Fíjense que esas lumbreras o esas aperturas dependen, o sea, su abertura depende de la posición del pistón. Cuando el pistón está en el punto muerto superior, entonces se descubre este ingreso, que es por donde entra la mezcla fresca, y llena toda la región de lo que era el cárter, que yo comentaba recién, cigüeñal y biela, ¿está bien? Y cuando el pistón baja, cuando este pistón baja, entonces los gases de escape, o sea, ya una vez producida la combustión, salen por la lumbrera superior, esta que está acá ubicada a mano izquierda, ¿está bien? Que cuando baja es la primera en abrirse. Entonces, en ese momento, el ingreso de la mezcla queda bloqueado porque el pistón se encuentra un poquito más abajo. ¿Está bien? Entonces se permite que salgan los productos de combustión y quede bloqueado el ingreso de mezcla fresca hacia el cilindro. Pero fíjense que hay un determinado momento, cuando esto sigue bajando, que quedan abiertas en simultáneo tanto la de admisión con la de escape. Esto hace que se escape un poco de mezcla fresca junto con los productos de combustión, pero por otro lado esa mezcla fresca barre, o sea, ayuda a barrer esos productos de combustión que salen. Entonces es como que hay un doble efecto. Por un lado, pierdo mezcla fresca, porque se me va por la lumbrera de salida, pero por otro lado, esa mezcla fresca me ayuda a barrer esos productos de combustión hacia afuera. Entonces, esto tiene como contrapartida que el motor de 2 tiempos sea menos eficiente que el de 4 tiempos. ¿Está bien? Después el pistón vuelve a subir igual que antes, produciendo, digamos, la combustión, y después vuelve a empezar el proceso. ¿Está bien? Fíjense que cuando sube, que se produce la admisión, y la compresión es como en una sola carrera, y cuando baja se produce la expansión y el escape. ¿Está bien? Entonces son 2 tiempos nada más. Ese proceso de 2 carreras involucra una vuelta del cigüeñal. Acá, bueno, estas serían justamente esos 2 tiempos. El primero es admisión y compresión, y el segundo es expansión y escape. Fíjense, ya lo van a ver en motrices los de mecánica, pero el movimiento del fluido acá tiene nombres distintos, digamos, porque favorecen la salida de los productos de combustión. Fíjense que acá hay mezcla fresca de productos de combustión, y esto hace como unas ondas particulares, que puede ser flujo cruzado o flujo así, digamos, para barrer los productos de
de combustión. Eso también ha ayudado por el diseño de la cabeza del pistón. Esto no está así, digamos, porque sí, sino que esto tiene una razón y es para que justamente se favorezca tanto la admisión como el escape. Eso ya lo van a ver en más detalle más adelante. Bueno, acá está la animación, para que ustedes sigan el proceso. Fíjense que lo que les decía recién, bueno, en este caso están a mano derecha las entradas, pero acá entra la mezcla al cárter, en donde en el de 4 tiempos teníamos lubricante líquido, ¿está bien? Entonces, si prestan atención a las vueltas que da el cigüeñal, es nada más que una vuelta. En esos 2 tiempos es una vuelta. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, qué bueno, produce potencia en todas las vueltas. Bueno, pero así como produce potencia en cada vuelta, también consume combustible en cada vuelta, ¿está bien? A diferencia del de 4 tiempos, que lo hacía cada 2 vueltas. Estos son los motores que por ahí se usan en motos, en las motitos. Y esto es porque la relación, digamos, peso-potencia es bastante buena. Bueno, esto es a modo medio ilustrativo nomás. Esto ya lo van a ver mucho mejor en motrices porque hay varias cositas, digamos, distintas. Todo lo que es la lubricación también, que bueno, después lo vamos a ver, no sé si se los vuelvo a mencionar más adelante, pero ya lo van a ver con más detalle. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mariana, Sí. ahí en el chat hicieron una acotación que me parece que no lo dijiste, que el combustible lleva lubricante en el de 2 tiempos. Ah, sí, lo que pasa es que, como no quiero entrar en detalles de diseño, pero sí, creo que mencioné algo, que antes en el de 4 tiempos, acá estaba el cárter, digamos, que era donde estaba el aceite. Acá en este caso entra la mezcla fresca que entra con una proporción, digamos, de lubricante para lubricar. Pero eso no vamos a hacer. Los mecánicos lo van a ver, al resto es un detalle para el resto. Pero sí, así es. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros, como siempre, vamos a simplificar eso que acabamos de ver. O sea, lo vamos a llevar a un modelo en el cual nosotros podamos trabajar con las herramientas que ya conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es analizar esos ciclos o esos diagramas indicados que vimos, los vamos a transformar en diagramas termodinámicos. A nosotros nos interesa analizar diagramas termodinámicos. Algo que no les dije. El ciclo indicado no es termodinámico por una de las razones es porque el fluido cambia a lo largo de todo ese ciclo. Fíjense que yo en uno de los procesos tengo aire puro, en otro proceso tengo proceso de combustión, en el caso del diésel voy a tener aire puro, aire combustible, después producto de combustión. O sea, el flujo, el fluido de nuestro ciclo no recorre un ciclo termodinámico, porque es un fluido que va a cambiar. En cambio, en nuestro ciclo termodinámico nosotros tenemos un fluido que en cada uno de los puntos siempre tiene las mismas propiedades, ¿está bien? O sea, yo voy a tener el punto 1, sin mido, siempre la misma presión y temperatura, en el punto 2, otra presión y temperatura, y siempre igual. En cambio, en el ciclo indicado, no necesariamente porque de un ciclo a otro me va a variar, por ejemplo, cómo va a entrar esa mezcla, ¿está bien? Entonces nosotros queremos llevar esos ciclos indicados a un ciclo termodinámico. Otra cosa importante es que en el ciclo indicado, nosotros siempre repetimos los mismos procesos, o sea, las mismas transformaciones. Siempre va a haber una expansión, de 1 a 2 va a haber una compresión, de 2 a 3 va a haber una combustión, pero el fluido va a cambiar, ¿está bien? Por eso no es un ciclo termodinámico. A nosotros, en particular, nos interesa conocer el rendimiento que tienen estas máquinas, como siempre, y ver de qué parámetros dependen, ¿está bien? Como son máquinas térmicas, nosotros el rendimiento lo vamos a definir. ¿Cómo lo vamos a definir de forma general el rendimiento? ¿Cómo se define? Lo que producíamos sobre lo que pagamos. Bien, ¿y eso qué es? En una máquina térmica, ¿qué es lo que producís? Trabajo. Producíamos trabajo. ¿Y qué consumís? Necesitábamos calor. Exactamente. Trabajo sobre calor. Pero eso, trabajo sobre calor, no es un parámetro termodinámico, o sea, eso puede cambiar. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es dejar expresado el rendimiento en función de parámetros característicos. ¿Está bien?
Y para eso nosotros vamos a analizar estos ciclos como si fueran ideales. Pero para saber cómo sería un ciclo ideal, primero tenemos que saber cómo es un ciclo real. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de un ciclo ideal con uno real? Bueno, nosotros vimos que nuestros ciclos reales son irreversibles. En las máquinas que acabamos de ver, así a priori hay fricción en todos lados, digamos. ¿Está? Entre la cabeza del pistón y el cilindro hay fricción, en todo lo que es el acople de biela, cigüeñal, en todos lados hay fricción, o sea que ya de por sí es un ciclo irreversible. Además dijimos que había un cambio de composición dentro del cilindro, o sea, vamos a ir viendo todos estos ítems que están acá listados. Hay un cambio de composición porque ya dijimos que ingresaba aire combustible y en otra parte del ciclo había productos de combustión. También dijimos además que eran sistemas abiertos. Nosotros vimos ahí que tenían o lumbreras o válvulas de entrada y salida, y entonces eso hace de nuestro sistema un sistema abierto. Y además dijimos que eran máquinas de combustión interna, y lo vimos bien clarito, que la combustión se genera, por ejemplo, dentro del cilindro. Tanto en el diésel como en el Otto, la combustión se genera dentro de lo que es nuestro dispositivo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a considerar esos ciclos como internamente reversibles. Y acá, ojo, yo dije internamente reversibles, pero no necesariamente tienen que ser externamente reversibles. ¿Está bien? Además, no vamos a considerar un cambio de composición, sino que vamos a considerar que el fluido que describe el ciclo es aire. ¿Está bien? O sea, no vamos a cambiar la composición, sino que va a ser aire en estado gaseoso que va a describir un ciclo. ¿Está bien? Y eso es lo que se llama como ciclo de aire estándar o ciclo de comparación. Y nuestro aire va a tener un CB y CP constante y lo vamos a tomar constantes en general a 25 grados centígrados. ¿Está bien? Otra simplificación que vamos a hacer va a ser considerar, como no vamos a tener ese cambio de composición que les acabo de decir, sino que vamos a tener aire, entonces nosotros vamos a tener que reemplazar esa combustión que antes se llevaba a cabo por tener justamente aire y combustible, vamos a reemplazarla por una entrada de calor desde una fuente externa. Entonces, en lugar de tener esta cámara de combustión que teníamos antes, lo que vamos a tener es un intercambiador de calor. ¿Esto qué significa? Que va a entrar aire en ciertas condiciones, va a ingresar calor a esa cámara o a este intercambiador de calor y va a salir aire en otras condiciones. Es decir, que vamos a reemplazar esta combustión química por una entrada de calor equivalente, ¿está bien? Desde una fuente externa. Entonces, al no haber ahora una cámara de combustión abierta en donde entra aire y combustible, nosotros vamos a considerar a nuestro sistema como un sistema cerrado. Es decir, el fluido va a describir el ciclo en un sistema cerrado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice acá? Esto nos va a simplificar un montón. Y por último, vamos a reemplazar el escape de los gases por una entrega de calor hacia los alrededores. ¿Está bien? O sea, hacia la atmósfera. ¿Por qué? Porque en el ciclo real, cuando los gases de los productos de combustión escapan, eso es energía que se pierde. Entonces, para nosotros esa energía que se pierde la vamos a reemplazar con un calor que se despide o se transfiere a la atmósfera. Entonces, de esta forma vamos a ver a nuestro sistema o a nuestra máquina como una máquina térmica. ¿Está bien? Entonces, acá están los dos ciclos. Este es el ciclo que les mostré recién, que sería el diagrama indicado, el real, y este va a ser nuestra simplificación o nuestro ciclo ideal. ¿Está bien? Que es el que nosotros vamos a analizar. Entonces, como los dos son ciclos en definitiva, más allá de que uno sea indicado y el otro termodinámico, podemos empezar a analizarlo desde cualquier punto. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso vamos a tener, por ejemplo, fíjense, esto es un ciclo termodinámico, va a ser un sistema cerrado ahora, ¿está bien? No es abierto, y el fluido no cambia la composición, o sea, es
aire. ¿Está bien? Siempre es aire. Es el mismo el fluido que describe el ciclo. Es decir, que en uno siempre vamos a tener las mismas propiedades. ¿Está bien? Esto es el ciclo que se llama también ciclo mecánico, porque siempre describe las mismas transformaciones, pero como el fluido a lo largo del ciclo no es el mismo, no es un ciclo termodinámico. ¿Está bien? Entonces, nuestro ciclo es internamente reversible, o sea, no hay fricción y el émbolo se mueve en forma cuasi estática. ¿Está bien? No hay ondas de presión en ningún momento. Pero les dije que puede ser externamente reversible porque hay transferencia de calor con un salto finito de temperatura. Entonces vamos a tener, por ejemplo, de 1 a 2, una compresión que va a ser isentrópica, esto significa que es reversible y adiabática. Esto de 2 a 3 va a ser la combustión, que la vamos a reemplazar por un ingreso de calor. Y de 3 a 4 vamos a tener una expansión isentrópica, es decir, reversible y adiabática. Y de 4 a 1 vamos a tener también una expansión, digamos, pero en donde se va a producir un intercambio de calor. ¿Está bien? Entonces, en la compresión, como no hay intercambio de calor, y dijimos que nuestro ciclo es internamente reversible, entonces, ¿cómo se llama esta transformación? Isentrópica. O sea que de 1 a 2 tengo una compresión isentrópica. De 2 a 3 ingresa el calor a volumen constante. Fíjense que esto ahora sí es un diagrama de Clapeyron, porque al ser un sistema cerrado y al ser la masa constante, yo directamente puedo graficar esto. Perdón, este no es de Clapeyron, pero yo podría graficarlo en uno de Clapeyron porque la masa es constante. Simplemente tengo que dividir cada uno de los volúmenes por la masa. ¿Está bien? Entonces, de 2 a 3 que ocurre la combustión, obviamente el ingreso de calor va a elevar la presión y la temperatura hasta el punto 3. De 3 a 4 ocurre una expansión, que ya les dije que era isentrópica. En 4 obviamente voy a tener una presión y una temperatura menor que en 3. Y de 4 a 1 sale calor a volumen constante, por lo tanto disminuyen la presión y la temperatura. ¿Está bien? Esto es lo que sería nuestro ciclo termodinámico. Y este era el actual que teníamos con las válvulas de entrada y salida. ¿Alguna duda de hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, entonces seguimos. Vamos a definir entonces para estos motores que vamos a ver algunos parámetros característicos. Esto sería como lo nuevo, digamos, por así decirlo. Que aplican a todos los motores que vimos. Y algunos ya los conocen, como el rendimiento. Pero bueno, volumen de espacio nocivo, volumen libre, es el volumen del cilindro cuando el émbolo se encuentra en el punto muerto superior. Yo ya se los mostré ahí en el gráfico. La carrera del pistón es la distancia recorrida por el émbolo entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. El volumen barrido o cilindrada, que era lo que yo les decía recién, es el volumen desplazado entre el punto muerto inferior, que sería el volumen máximo, y el punto muerto superior, que sería el volumen mínimo. Y se calcula así. Es el área por la carrera del pistón, siendo el área de una circunferencia. ¿Está bien? La relación de compresión, fíjense, no se confundan cuando decimos relación de compresión, es una relación de volúmenes y no de presión. ¿Está bien? Es el cociente de los volúmenes absolutos del punto muerto inferior sobre el volumen absoluto del punto muerto superior. ¿Está bien? Es esto que está acá. Fíjense que en el caso del ciclo termodinámico que nosotros vamos a estudiar, ese cociente también podría ser el de los volúmenes específicos, porque la masa es constante. ¿Está bien? Y nuestro sistema es un sistema cerrado. Y por Profe, sí. ahí el volumen del punto muerto superior sería el volumen de espacio libre, ¿o no? Claro, sí. Bien, y el volumen del punto muerto inferior sería la cilindrada más el volumen nocivo, ¿o no? Exacto, O sea, sí, claro. exactamente. Sí.
Bueno, y por último vamos a definir el rendimiento térmico, igual que como lo conocemos, que es el trabajo neto sobre lo que consumo, que es el calor. Lo que nosotros queremos ver es cómo varía ese rendimiento térmico, que está escrito así de forma genérica, como para cualquier máquina térmica, en función de la relación de compresión. ¿Por qué? Porque esta relación de compresión es un parámetro característico que muchas veces es dato. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo obtener ese rendimiento, digamos, en función de esa relación de compresión. Chicos, ustedes avísenme a las 7, porque no tengo un reloj a mano. No sé qué hora es. Son las 6:10, falta, profe. Falta. Vamos. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y lo que vamos a ver es el ciclo Otto ideal de aire estándar, que también lo llamamos, como les dije recién, ciclo de comparación. ¿Está bien? Ciclo de comparación justamente porque no es el ciclo real, pero nos permite comparar. ¿Está bien? Entonces, este de la izquierda, que vemos acá, es el diagrama de Clapeyron. Presión versus volumen específico. Y este de la derecha, ¿qué diagrama es? Les pregunto a ustedes. De temperatura y entropía. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo el nombre. ¿Por Le qué no decíamos vemos TS. Es el diagrama entrópico, justamente. ¿Por qué no veíamos la campana? ¿Acá? Sí. Porque estamos trabajando con aire. Y es un gas Porque ideal. estamos en la zona de gas. ¿Se acuerdan que la campana era algo así? Que nosotros teníamos así, teníamos la campana, y teníamos nuestras isobaras que iban así, así y así, y así, y así, y así. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Más o menos. Bueno, Sí. esta zona es justamente, estas son de volumen constante, pero yo podría trazar las isobaras, digamos, acá, y es justamente, se van a ver así. ¿Está bien? Acá están graficadas las isocoras, pero se acuerdan que las isocoras tenían más pendiente que las isobaras. O sea, las veríamos con un poquito menos de pendiente, ¿no? Sería esa zona que les acabo de dibujar recién. Por eso es que no vemos la campana. Estamos en la zona de gas, acuérdense. Bueno, entonces, vamos a ver brevemente de nuevo esto, como para que quede claro. Son 4 transformaciones. Entonces teníamos compresión isentrópica de 1 a 2. Eso significa que voy a ir por una línea de entropía constante. O sea, si lo vemos en un diagrama entrópico, tiene que ser una línea vertical. Vamos a ir siguiendo los dos, así ven cómo se ve en un diagrama y en otro. Esto siempre lo pedimos en los parciales, así que lo tienen que aprender. Entonces, en esta transformación, que es una compresión isentrópica, como dice acá, ingresa trabajo a nuestro ciclo. ¿Está bien? Ingresa trabajo a nuestro ciclo. De 2 a 3, fíjense, no hay trabajo, es una transformación isocora, pero entra calor. Entra calor al ciclo a volumen constante, como dice acá. Es decir, que en un diagrama entrópico tengo que ir por una isocora de 2 a 3. ¿Está bien? De 3 a 4, en el diagrama PV hay una expansión isentrópica. Eso significa que el trabajo entrega trabajo, es decir, que en un diagrama entrópico, si es isentrópica, la tenemos que ver como una línea vertical. De 3 a 4 se entrega trabajo, pero no se entrega calor. ¿Está bien? Y de 4 a 1, en el diagrama PV, vamos a tener una expansión donde no hay intercambio de trabajo, o sea, vamos también por un isocora, pero se entrega calor al ambiente a volumen constante. Es decir, que de 4 a 1 yo voy a ver un isocora en el diagrama entrópico, en donde voy a entregar calor a la atmósfera. Entonces, así es como se ve el ciclo Otto. Este es el aspecto en cada uno de los casos. Algo importante.
que les quiero decir. Muchas veces cuando grafican estos gráficos, no le dan bola, digamos, a la escala. Nosotros no pretendemos que nos hagan esta escala, pero sí que lo hagan consistente. Muchas veces grafican el punto 2 acá, por ejemplo, como si 2 y 4 tuvieran la misma temperatura. Y no, eso no es así, digamos. Perdón, acá no. Sí, acá, está bien. Como si 2 y 4 tuvieran la misma temperatura. Bueno, eso no es así. O sea, tienen que respetar, aunque sea las proporciones. O no pueden dibujar, por ejemplo, 3 a una temperatura menor que 2, porque 3 es después de la combustión. Vamos a tener la temperatura máxima, ¿está bien? Esas cuestiones, que tengan en cuenta las presiones como son respecto a un punto de otro. Bueno, entonces, como ven, en estas son 4 transformaciones y por suerte, donde se intercambia trabajo, no se intercambia calor y viceversa. Esto nos hace las cosas mucho más fáciles. Si nosotros aplicamos primer principio a cada transformación, ¿qué sistema estaríamos analizando? Si yo le aplico primer principio de 1 a 2, ¿cómo sería mi sistema de 1 a 2? ¿Cómo lo clasificarían? Sistema cerrado en régimen no estacionario. Exactamente, muy bien. Estamos analizando en cada una de estas transformaciones un sistema cerrado en régimen no estacionario. Como los trabajos que se intercambian son de expansión-compresión, entonces nosotros podemos ver ese trabajo gráficamente. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo se veía un trabajo de expansión-compresión de un cilindro émbolo? La curva debajo, o sea, el área debajo de la curva que genera. Exactamente, o sea, de 1 a 2, nosotros vamos a ver que el trabajo va a ser el área bajo la curva. O sea, vamos a tener este área de acá. ¿Está bien? Todo este área de acá. Todo este área va a ser el trabajo que ingresa a nuestro sistema de 1 a 2. ¿Está bien? ¿Cómo voy a ver el trabajo que egresa del sistema de 3 a 4? Y bueno, como el área bajo la curva, en este caso voy a ver todo esto que está acá, hasta abajo, o sea, hasta el eje de las abscisas. ¿Está bien? Pero como un trabajo es positivo y el otro es negativo, cuando se restan también las áreas, y lo que me queda es que el trabajo neto es el área encerrada dentro del sitio, con estas líneas que le estoy haciendo ahora de forma horizontal. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, que yo veo en este tipo de gráficos que el área encerrada dentro del ciclo es el trabajo neto. ¿Está bien? El trabajo neto del sistema. Que obviamente, como son máquinas que producen potencia, ese trabajo neto tiene que ser negativo. ¿Está bien? Si nosotros analizamos el diagrama TS, mejor dicho, si yo analizo y hago primer principio a todo el ciclo, yo voy a tener que en un ciclo la variación de energía interna, ¿cómo es? 0. 0 porque volvés al mismo punto. Exactamente, o sea, el primer principio para todo el ciclo me quedaría así, ¿estamos de acuerdo? Como yo lo analizo en un ciclo, esto me queda 0, esto hace que el trabajo y el calor sean iguales en módulo, pero de distintos signos. ¿Está bien? Eso significa que en este caso en particular, si el área del ciclo, digamos, es el trabajo, también representaría el calor. Pero en este caso en particular, en un diagrama PV, lo que vemos es el trabajo neto. No vemos calor en realidad. Esto es un caso particular. En cambio, en este caso, en el diagrama entrópico, nosotros ya vimos que de 1 a 2 ingresa un trabajo, hay una compresión isentrópica. De 2 a 3 hay un ingreso de calor, de 3 a 4 hay un egreso de trabajo y de 4 a 1 hay un egreso de calor. Y el mismo análisis que hice con las áreas para representar el trabajo neto acá, puedo hacerlo acá pero con el calor, ¿está bien? En el diagrama TS lo que vemos es el calor y eso lo van a tener si aplican segundo principio a las transformaciones que intercambian calor. Supónganse que yo aplico
segundo principio de 4 a 1. ¿Qué voy a tener? Ya integrado, se lo pongo delta S igual a Q sobre T. ¿Estamos de acuerdo? Solamente de 4 a 1, ¿eh? De 4 a 1. Más el sigma, pero como dijimos que todas las transformaciones son internamente reversibles, esto me da 0. Es decir, que yo podría dibujar, si yo paso la T multiplicando, T por delta S sería esto, o sea, lo puedo ver representado acá. Es bajo la curva en el diagrama de entropía entre las dos temperaturas, perdón, sería la curva esta de 4 a 1 entre la entropía 1 y 2, la integral, ¿no? En realidad yo ahí se lo dibujé integrado, pero este sería el calor. Se podría ver de la misma forma, pero con el calor, ¿está bien? Lo mismo puedo hacer de 2 a 3, pero el calor tiene otro signo, y cuando resto me queda que el calor neto es el área dentro del ciclo, ¿está bien? Este es el calor neto. Que como les dije recién, en este caso en particular, este área también representa el trabajo por primer principio, digamos. Pero en realidad en el TS se ven solamente los calores. ¿Está bien? Eso es en este caso particular. Eso es porque todas las transformaciones son reversibles, entonces nos da que el calor neto es ese área encerrada. Entonces, acá tengo exactamente lo mismo, es lo mismo que antes, pero expresan lo que les acabo de decir, que yo en realidad en un TS no veo el trabajo, veo los calores, pero en este caso en particular sí se puede porque, por primer principio, por esto que dijimos acá, que el trabajo neto va a ser igual al calor neto, ¿está bien? O sea, la sumatoria de los calores tiene que ser igual a la sumatoria de los trabajos. Y eso es porque se aplica el primer principio, para todo el ciclo, delta U es igual a 0, ¿está bien? Fíjense que este tiene dibujadas las isobaras y las isotermas también, que era esto lo que yo les decía, que tienen que ser consistentes cuando dibujan. O sea, no pretendemos que hagan a escala, pero sí que si esta isobara va por acá, entonces no puede ser la misma que esta, ¿está bien? Que esta isobara no puede pasar por el punto 4, por ejemplo, ese tipo de cosas, nada más. Y también que respeten, por ejemplo, por un mismo punto, una isocora tiene que tener más pendiente que una isobara. Son cosas, digamos, que nos hacen saber si ustedes entienden o no realmente los diagramas. Así que repasen cómo eran las curvas en los diagramas, porque esto sí que lo van a usar mucho en todas las unidades que vienen. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar el ciclo termodinámico aplicando primer principio a cada una de las transformaciones para poder obtener lo que dice acá, el rendimiento térmico del ciclo Otto y ver cómo varía en función de algunos parámetros característicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar primer principio, segundo principio y balance de exergía en general. Nuestro objetivo, no hay que perder de vista el objetivo, es encontrar el rendimiento en función de esos parámetros característicos que son fácilmente calculables o muchas veces los tenemos de datos. Porque si nosotros definimos el rendimiento como trabajo sobre calor, no es algo muy amigable, digamos. O sea, vamos a tener que hacer cálculos igual. ¿Está bien? Entonces, como el rendimiento genérico es trabajo sobre calor, yo voy a querer encontrar una expresión de trabajo que incluya esos parámetros característicos y una expresión de calor que incluya esos parámetros característicos. ¿Está bien? Y para eso voy a aplicar primer principio a cada una de estas transformaciones. Que las vamos a modelar como sistemas cerrados en régimen no estacionario. Y lo vamos a calcular todo por unidad de masa, porque nuestra masa en el ciclo permanece constante, ¿está bien? Y además no tenemos que olvidar que estamos analizando un ciclo cerrado de aire estándar que es internamente reversible. Esto es importante. Y si era aire, ¿qué se nos tenía que venir a la mente? Gas ideal. Gas ideal, exactamente. O sea que tenemos sistema cerrado con un gas ideal
que es internamente reversible. O sea, el ciclo es internamente reversible. O sea, simplifiqué un montón. Entonces, vamos a calcular el trabajo neto, que como vimos recién es igual al calor neto. ¿Está bien? O sea, si nosotros indicamos el trabajo neto en módulos de barra, entonces también le ponemos barra, o sea, le ponemos el signo al trabajo que entra y al trabajo que sale, cada uno con sus módulos y con su signo. Pero vamos a analizar primero cada transformación. Fíjense, de 1 a 2, ¿qué tenemos? De 1 a 2. Compresión isentrópica era. Compresión isentrópica de un gas perfecto. Si yo aplico primer principio acá, ¿qué me queda? La diferencia de energía interna va a ser igual a el trabajo. Exactamente, al trabajo. ¿Y la energía interna para un gas ideal cómo se expresaba? Como el CB por el delta T. Exactamente. Esto que está acá. Como el calor ingresa, es positivo, primer principio para 1 a 2. De 2 a 3, ¿qué tenía? Igual a un calor, ¿estamos de acuerdo? Pero Sí, esto se ve por delta T, así que el calor me queda así como está acá. Fíjense qué fácil. Lo mismo ocurre para el caso de la expansión de 3 a 4, que tengo acá. Utilizo esta misma expresión, nada más que ahora obviamente va a tener otro signo, y utilizo esta misma expresión para el calor intercambiado de 4 a 1. Y como yo quiero buscar el trabajo neto es la suma del trabajo en la etapa de compresión y la suma en la etapa de compresión. ¿Está bien? Entonces, yo puedo ahora sumar estos dos términos, que en definitiva van a ser estos dos términos, y me va a quedar esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y para el rendimiento térmico, además del trabajo neto, que ya lo encontré, necesitaba el calor que ingresaba al ciclo, que lo tengo escrito acá arriba. Es decir, que yo voy a escribir esto ahora en función de esto que obtuve acá arriba. Fíjense que otra forma de escribir el rendimiento, simplemente reemplazando por primer principio, es escribirlo así. ¿Esto hace falta que lo hagamos o saben cómo es? Chicos, Yo por mi parte lo entiendo, profe. ¿lo entendés? Sí, sé cómo es. Bien, perfecto. Esto es simplemente de hacer en un ciclo primer principio y reemplazar el trabajo neto y después distribuir el Q, digamos. Entonces, si yo escribo esto que está acá, lo escribo de esta forma, entonces necesito saber cómo es ahora Q0 y Q. Y para eso me voy a ir a ver acá. Cómo es Q0, lo tengo acá, y cómo es Q, lo tengo acá. Lo reemplazo directamente acá. Sí, lo reemplazo directamente acá y se me anulan los CB. ¿Está bien? Se me anulan los CB y ahora lo único que hago de acá a acá es sacar factor común. Arriba T1 y abajo saco factor común T2. ¿Está bien? Es lo único que hice. Nada más. Entonces, fíjense que yo acá obtuve una expresión del rendimiento térmico que depende solamente de las temperaturas. Porque fíjense que el CB se me cancela. ¿Está bien? Entonces, si ahora trabajamos un poquito más esta expresión y recordamos lo que vimos para las relaciones politrópicas en el caso de que usamos un gas perfecto, íbamos a tener ciertas expresiones, ¿se acuerdan de T por B a la gama y esas relaciones que teníamos? Bueno, entonces vamos a usarlas y vamos a usar también la definición de relación de compresión que habíamos definido recién. Pero primero vamos a reemplazar esto por las definiciones de la isentrópica para gas perfecto. Si yo analizo las isentrópicas con las expresiones que vimos, yo puedo escribir esto que está acá. Esperen que pongo el puntero. Si recuerdan, yo puedo escribir esto que está acá.
T1 por B1 a la gamma menos 1 va a ser igual a T2 por B2 a la gamma menos 1, que es esta transformación isoentrópica. ¿Está bien? ¿Por qué elijo esta y no las otras expresiones? Bueno, porque con esas expresiones yo puedo incorporar lo que es la definición de la relación de compresión, que es un parámetro característico. Si yo agrupo T1 sobre T2, me va a quedar igual a 1 sobre una relación de volúmenes sobre a la gamma menos 1. Y esa relación de volúmenes, justamente, B1 sobre B2, es lo que llamamos la relación de compresión. ¿Está bien? Y lo mismo hago, el mismo análisis exactamente hago para esta expansión isentrópica, que es esto que está acá. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo, pero escrito de otra forma. Entonces, si yo tengo en cuenta estas relaciones y la definición de relación de compresión y lo reemplazo acá arriba, en todo este chorizo de temperaturas que obtuve acá, voy a obtener que el rendimiento térmico me queda expresado de esta forma. Que el rendimiento térmico es 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la gamma menos 1. Y fíjense, ¿de qué depende ese rendimiento térmico? Si yo les digo, ¿de qué variables depende el rendimiento térmico para un ciclo Otto? ¿Qué me dicen ustedes? De los volúmenes. ¿Y de qué más? Y del gamma también va a depender. Exactamente. Y el gamma me habla de la sustancia. Es decir, que el rendimiento térmico me depende de cuánto se comprime el fluido y del fluido. ¿Está bien? Esa es una pregunta que solemos hacer en los finales o en la teoría del parcial. ¿De qué depende el rendimiento térmico del ciclo Otto? Entonces, ya obtuvimos el rendimiento térmico, que era lo que buscábamos, en función de un parámetro característico que es la relación de compresión, y el gamma, que si recuerdan, venía de el coeficiente de Poisson que nosotros llamamos, que era la relación entre el Cp y el Cv para el caso de un gas perfecto, ¿no? Entonces me depende de la sustancia y de cuánto se comprime ese fluido o sustancia desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Entonces vamos a graficar eso justamente. Vamos a ver cómo es la variación del rendimiento térmico en función de la relación de compresión, considerando que el fluido es aire. Y si el fluido es aire y el ciclo es ideal, el gamma del aire es 1,4. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando el rendimiento es 0, la relación de compresión es 1, que es esto que está acá. ¿Está bien? Esto me da rendimiento 0. A medida que yo aumento la relación de compresión, este segundo término se hace cada vez más chico y por lo tanto el rendimiento térmico aumenta. Entonces, fíjense que de esta curva, que no proviene nada más y nada menos que de graficar, o sea, de ir probando acá, siempre tengo el gamma 1.4 y voy probando. Relación de compresión igual a 1.5 me da este punto. Pongo relación de compresión 2, me da este puntito. Y así los uno los puntitos y me da esta curva. Entonces, esa curva me dice que a mí me conviene trabajar con relaciones de compresión altas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mientras yo aumente mi relación de compresión, mi curva de rendimiento térmico se va a ir cada vez a valores más altos. Y las relaciones de compresión típicas de los motores, que funcionan con el ciclo Otto, son más o menos en este rango, de 8 a 11. ¿Está bien? Fíjense que esto es para el ciclo ideal de aire, digamos, el ciclo ideal estándar, ¿está bien? En los ciclos reales, más o menos el rendimiento térmico alcanza valores máximos de 60%. O sea, eso nos dice que el 60% del calor que ingresa se transforma en trabajo. El resto se pierde. Perdón, esto en el caso del ciclo ideal. Fíjense que aún siendo el ciclo ideal, el rendimiento máximo casi es 60%.
que significa eso que les acabo de decir. En los ciclos reales, esto en el ideal, en los ciclos reales se obtienen rendimientos mucho más bajos. Por ejemplo, 35%, 30%, ¿está bien? Entonces nosotros nos podríamos preguntar por qué no trabajamos con relaciones de compresión mucho más altas que estas. Porque se Bueno, encarecería el costo para fabricar un motor así, seguro. no necesariamente, o sea, seguramente sí, pero además es porque ocurre el fenómeno de la detonación. Cuando la relación de compresión es muy alta, se enciende, digamos, ocurre una autoignición de la mezcla antes de que actúe la chispa de la bujía. Esto hace que, digamos, la combustión ocurra a distintos tiempos y eso me hace perder esa energía proveniente de la combustión. ¿Está bien? O sea, se produce la autoignición porque las presiones que alcanza esa mezcla son muy altas. Y entonces se produce una combustión que es no controlada. O sea, no podemos controlar la combustión, que antes la hacíamos en timing, digamos, con la chispa de la bujía, ahora ya no la podemos controlar, y entonces eso trae problemas en el funcionamiento del motor. ¿Está bien? Pero en un ciclo diésel sí podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el ciclo diésel. Sí, en un ciclo diésel sí. Entonces, eso es uno de los problemas por los cuales no podemos usar relaciones de compresión mucho más altas. ¿Está bien? Esto, chicos, es muy básico, ya les digo, los de petróleo y eléctrica creo que no lo ven nunca más, pero los de mecánica lo van a ver mucho mejor en máquinas. Entonces, este gráfico es para gamma igual a 1,4, que corresponde al aire. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la sustancia? Bueno, vamos a tener este gráfico de la derecha, ¿está bien? El K ahora es el gamma, y cambiamos la nomenclatura porque esto es de un libro que se llama K, en vez de gamma le llamo K. Entonces, fíjense, si mi gamma es de 1,3, que más o menos tiene ese valor en el que tiene el dióxido de carbono, el rendimiento térmico para una dada relación de compresión es mucho más bajo que para el aire. Supongan una relación de compresión, no sé, de 9, estamos acá, vamos a ver que mi rendimiento es mucho más bajo para el dióxido. Fíjense, para una relación de compresión más o menos de 9, tengo este rendimiento para el aire y este rendimiento para el dióxido de carbono. ¿Está bien? Es bastante más bajo. Y fíjense que el dióxido de carbono era uno de los productos de combustión que nosotros teníamos en las reacciones químicas. O sea que esto estaría más aproximado a lo que es la realidad, digamos. Es bastante más bajo el rendimiento que los que les mostré. Entonces, si yo en cambio trabajo con argón, fíjense, en este caso, el gamma es mucho más alto, no, pero es más alto que 1,4, es 1,6, y el rendimiento térmico para una misma relación de compresión va a ser bastante más alto. Vamos a entrar por acá. Por acá. ¿Está bien? Y esa es una de las estrategias que se hace para aumentar el rendimiento térmico de estos motores, que es el de inyectar gases inertes. Pero nosotros acá en termodinámica vamos a trabajar con gamma igual a 1,4, que corresponde al aire, al ciclo de aire estándar. ¿Está bien? Entonces, acá podemos ver cómo varía el rendimiento térmico dependiendo de la sustancia y dependiendo de la relación de compresión. Todo con la misma formulita que es esta que está acá. Bueno, entonces hasta ahí vimos lo relacionado con los motores de combustión a chispa o los motores con el ciclo Otto. Ahora lo que vamos a hacer es ver el ciclo diésel, que si se quiere es un poco más nuevo, entre comillas, que el ciclo Otto. ¿Está bien? Ahí le puse la fecha yo, acá arribita. Entonces, acá están otra vez el ciclo Otto, que es a gasolina, y el ciclo diésel. ¿Está bien? En el ciclo Otto ingresaba la mezcla de aire y combustible por la válvula de admisión, y en el diésel no. En el diésel solamente se aspira aire puro, ese aire es el que se comprime, se lo lleva hasta una condición específica de presión y temperatura, y en ese momento al aire comprimido se le inyecta el combustible por medio de un inyector. Y esa mezcla se enciende por compresión y no por chispa, como en el caso del otro. ¿Está bien? Es esto que está acá.
Ese combustible que se inyecta en el aire comprimido generalmente es precalentado y está ultra pulverizado para favorecer la combustión. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es algo medio viejo, un comentario. Acá está la animación. Esta es la animación igual que como vimos antes, en donde se pueden ver las carreras que son exactamente las mismas que en el otro. ¿Está bien? Tengo admisión, compresión, expansión y barrido de los gases de escape. Es un motor de 4 tiempos en este caso, pero también podríamos tener el mismo ciclo para un motor de 2 tiempos. ¿Está bien? Fíjense que 4 tiempos tenemos 2 vueltas de cigüeñal por ciclo. Es exactamente lo mismo que antes, nada más que ahora aspiramos aire puro. ¿Está bien? No aspiramos la mezcla. Y acá tenemos, al igual que antes, el ciclo indicado del diésel. Es igual, el dispositivo es igual que el que vimos para el ciclo Otto. Es un cilindro émbolo con una carrera determinada, acá, una carrera del pistón determinada, y un volumen nocivo también. ¿Está bien? Entonces tenemos, en el ciclo real tenemos la admisión de aire, la compresión de 1 a 2, después tenemos la combustión, o sea, acá en el punto 2 tenemos aire comprimido, se le inyecta el combustible, la combustión ocurre de 2 a 3, y después tenemos de 3 a 4 la expansión. ¿Está bien? Fíjense que acá tenía aire puro comprimido, de 2 a 3 ya tengo aire combustible, de 3 a 4 tengo productos de combustión. ¿Está bien? De 2 a 3, fíjense que tiene que ocurrir la inyección. La inyección y la combustión, ¿no? Y acá ya ocurren los productos de combustión, como les dije recién, que se expanden hasta el punto 4, y luego de 4 a 5 se abre la válvula de escape, y de 5 a 0 se barren esos productos de combustión. Y comienza nuevamente el ciclo, en donde se aspira aire fresco. Entonces, ¿cómo vamos a analizar nosotros ese ciclo? Como se ve ahí en los gráficos. Es un ciclo cerrado, ideal, de aire estándar. ¿Está bien? Y como es cerrado, al igual que antes, los procesos de admisión y de escape no están. La combustión se reemplaza por un ingreso de calor a volumen constante, ¿qué les dije yo? A presión constante, tenemos un ingreso de calor a presión constante, y tenemos la expansión por una isentrópica, y el escape de los gases, que vamos a reemplazarlo por un rechazo de calor al ambiente, también va a ser a volumen constante, al igual que antes. Fíjense que antes la combustión era a volumen constante y en este caso es a presión constante. ¿Está bien? Entonces, en el diagrama TS el ciclo se ve así como lo ven acá. De 1 a 2, una compresión isentrópica, así que tengo que ir por una vertical. Fíjense que disminuye el volumen, pero aumenta la presión. De 2 a 3 va a ser un isobar ahora, porque voy a tener la combustión a presión constante. ¿Está bien? Fíjense que por el punto 3 tiene que pasar una isocora, mayor, de mayor volumen que por el punto 2. Porque de 2 a 3 hay un aumento de volumen. ¿Está bien? Eso tienen que tenerlo en cuenta cuando dibujen acá la isocora. No. Siempre verifiquen esto que les digo de los estados, que sean equivalentes en un diagrama y en el otro, porque eso es algo que siempre evaluamos. Bueno, de 3 a 4 hay una expansión isentrópica, así que también tenemos que ir por una vertical, y de 4 a 1 la transformación isocórica. O sea, rechazo calor a volumen constante. ¿Está bien? En donde la presión 1 obviamente tiene que ser menor que la presión 4. O sea que la isobara que pasa por 1, en este diagrama, tiene que ser un valor menor que la que pasa por 4. Entonces, al igual
Fíjense, acá nosotros habíamos definido, la relación de compresión. Además acá se define lo que se llama la relación de inyección o relación de corte, que es otra relación de volúmenes que tiene que ver con la combustión. ¿Está bien? Es el volumen específico en 3 sobre el volumen específico en 2. Eso es lo que se llama relación de corte o relación de inyección, y en algunos libros lo van a ver como R sub C. Les aviso por las dudas. Nosotros acá le pusimos como ρ, pero en algunos libros le ponen R sub C. Entonces, al igual que antes, podemos ver, no lo vamos a repetir, pero podemos marcar el trabajo neto y el calor neto en los diagramas. ¿Está bien? Lo mismo que antes, trabajo de compresión y trabajo de expansión, lo vemos como el área bajo la curva porque no dejan de ser, digamos, trabajos de un cilindro émbolo. ¿Está bien? Fíjense que a diferencia del Otto, en este caso tenemos 3 transformaciones que intercambian trabajo. Porque acá tengo la compresión de 1 a 2, de 2 a 3 también voy a tener un intercambio de trabajo, porque fíjense que hay una variación de volumen. Tengo una presión por un delta B, significa que hay trabajo, expansión, compresión. ¿Está bien? O sea que acá tengo 3 transformaciones que intercambian trabajo, porque en la combustión hay un cambio de volumen. Entonces, el trabajo de expansión ya no va a ser el área bajo esta curva, no va a ser este área bajo esta curva que está acá, sino que además ahora voy a tener que sumarle este área que está acá, el área bajo esta curva. ¿Está bien? Porque durante la combustión hay también un intercambio de trabajo. O sea que va a ser toda esa área que está ahí. ¿Está bien? O sea, hasta acá y hasta acá arriba. Toda esta área que está acá. Eso va a ser el trabajo de expansión. ¿Está bien? Y el calor entregado es el área, es lo mismo que antes, son las áreas bajo la curva, nos va a quedar el calor neto, es el área encerrada acá en un TS, que en este caso en particular va a ser igual al trabajo neto. Igual que antes. Nada más que ahora tienen que respetar las transformaciones acorde del ciclo diésel, que es, por ejemplo, que la combustión ocurre a presión constante y no a volumen constante. Entonces, al igual que hicimos con el ciclo Otto, nuestro objetivo es encontrar una expresión del rendimiento del ciclo diésel ahora en función de los parámetros característicos del ciclo diésel. ¿Está bien? Y en el ciclo diésel, además de la relación de compresión, vamos a tener esa relación de corte que acabamos de definir. Fíjense que tengo el calor que ingresa en el ciclo, que va a ser de 2 a 3, lo puse como Cp por T3 menos T2. ¿Por qué puse esto? Si yo antes había dicho que esto era Cb por T3 menos T2. Bueno, porque acá acuérdense que también hay intercambio de trabajo. Si nosotros planteamos primer principio acá, vamos a tener que la variación de energía interna de 2 a 3 va a ser igual al calor más el trabajo. Si yo reacomodo eso y despejo el calor, voy a tener esta expresión que está acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo aplico primer principio de 2 a 3, voy a tener que la variación de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Si yo despejo, me queda esto que está acá. Pero el trabajo es trabajo de expansión-compresión, o sea, es P por delta B. O sea que lo puedo escribir de esta forma. Y a la variación de energía interna directamente le escribo como un delta. Pero como es gas perfecto, este delta lo puedo escribir como, lo podría escribir como CB por delta T. Pero también puedo tomar otro camino, que es el de la definición de entalpía. ¿Ustedes se acuerdan que la entalpía es U más P por B? Bueno, eso fue lo que hicimos acá. Asociar U3 más P por B3. Que esta P, como P2 es igual a P3, igual a esta P, digamos, yo acá puedo ponerle su índice de P3 cuando asocie con B3, o puedo ponerle su índice de P2 cuando asocie con B2. Esto me va a quedar U3 más P3 por B3, que es H3, que es la definición de entalpía, y después me va a quedar U2 más P2 por B2,
que sería H2. Y es por eso que acá me aparece el CP por T3 menos T2, porque la entalpía para un gas perfecto, la variación de entalpía la puedo escribir como CP por delta T. ¿Se entiende, chicos, por qué llegué a esta expresión acá? Se entiende, profe. Yo sí. ¿Sí? Si no, mañana lo hacemos en el pizarrón, pero igual, para que se entienda. Si no hay paro de colectivos, lo podemos ver en el pizarrón. Entonces, lo otro queda exactamente igual que antes. Q0 era el trabajo que yo rechazaba en la atmósfera cuando se barrían, digamos, los gases de escape. Esto me queda igual porque hay solamente intercambio de calor, o sea, es Q igual a CB por delta T. Acá tengo, de 1 a 2, tengo trabajo de compresión, o sea que el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna, la energía interna es CB por delta T, esto me queda igual que antes. Y el trabajo de expansión, yo tengo el trabajo de 2 a 3 y de 3 a 4, ¿está bien? De 3 a 4 yo ya sé que es la variación de energía interna, o sea, si yo aplico el primer principio de 3 a 4 voy a tener delta U de 3 a 4 igual al trabajo de 3 a 4, pero me faltaba sumarle este tramito que tenemos acá. Y este tramito de trabajo que tenemos acá es este que está acá, lo habíamos escrito, P por B menos P por B. Y como es un gas perfecto, este P por B lo puedo reemplazar por RT. ¿Está bien? Por eso queda escrito de esta forma el trabajo de expansión de 2 a 4, porque lo dividí en dos tramitos, de 2 a 3, puedo escribirlo así, y de 3 a 4 puedo escribirlo así. ¿Está bien? Ese sería todo el trabajo de expansión. Entonces, yo ahora quiero encontrar el rendimiento. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero encontrar, el rendimiento. Y para eso necesito encontrar la expresión de trabajo neto y de calor. Pero yo este rendimiento, al igual que antes, lo puedo reescribir de esta forma. Entonces necesito el Q0, que lo tengo acá, y necesito el calor, que lo tengo escrito acá. Fíjense que si yo reemplazo estas dos expresiones en esta que está acá, en esta expresión, ahora el CB no se me anula porque en uno tengo CP y en otro CB. Pero yo sé que CP sobre CB es gamma. ¿Está bien? Entonces me queda que el rendimiento térmico, si trabajo un poquito más esta expresión, que es exactamente lo mismo que antes, en el numerador saco factor común T1 y en el denominador saco factor común T2, en esta expresión, y obtengo esto. Entonces fíjense que en ese caso el rendimiento térmico nos depende de las temperaturas y del gamma, ¿está bien? Que el gamma es la sustancia, ¿está? Nos depende de la sustancia. Entonces, al igual que antes, vamos a seguir trabajando un poco más esta expresión y vamos a hacer memoria, vamos a volver a recordar las relaciones de la isotrópica, las relaciones de Poisson, para cuando tenemos transformaciones isotrópicas y gas perfecto, y vamos a obtener que la relación de T1 sobre T2 la podemos expresar de esta forma que está acá. Fíjense que T1 sobre T2 lo tenemos acá. ¿Está bien? Y las relaciones de T3 sobre T2 la puedo escribir como ρ, que es esta relación que tengo acá. Y las relaciones de T4 sobre T1 la puedo escribir como ρ a la gamma, que es esta relación que tengo acá, que era lo que me faltaba. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense que yo acá aplico de 1 a 2 la isotrópica esta, que es la que más me conviene, hago P por B a la gamma. Si yo trabajo un poco, esta P por B a la gamma, y de 3 a 4, esta P por B a la gamma, que son las expresiones de isotrópica, si yo las trabajo un poquito, voy a ver que el volumen específico en 4 es igual que en el de 1, por el gráfico que teníamos acá. Estos volúmenes en 4 y en 1 son iguales. Entonces, si yo tengo que el volumen en 4 y en 1 es igual, y la presión en 3 es igual que la que 2, porque es a presión constante que ocurre la combustión, entonces con esas condiciones yo puedo escribir esto que está acá.
Y esto que está acá es la relación de corte o de inyección que aparece acá. ¿Bien? Entonces, finalmente, el rendimiento térmico, yo tenía todo esto, ahora lo puedo reemplazar por esto que está acá. El rendimiento térmico para un ciclo diésel me depende de la relación de corte, del gamma y de la relación de compresión. ¿Se entiende, chicos? Los pasos matemáticos, no me interesa que se lo sepan de memoria, sí que sepan de dónde sale. Esto en todo caso lo hacemos mañana en el pizarrón si hace falta, es trabajar matemáticamente pero a partir de estas expresiones. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora en un gráfico cómo varía ese rendimiento térmico en función de los parámetros característicos que tengo en esta definición. Fíjense, tenemos rendimiento térmico del diésel en función de la relación de compresión. Matemáticamente, fíjense que si ρ vale 1, esto me queda indefinido, ¿no? ¿Está bien? Este rendimiento sería indeterminado. Sin embargo, en el gráfico dice ρ igual a 1 y grafican una curva y dicen igual al de Otto. ¿Qué significa esto? Que si yo acá tengo que mi relación ρ, que era el volumen 3 sobre el volumen 2, es igual a 1, significa que estos puntos están en un mismo punto, o sea que B2 es igual a B3. Eso significa que la combustión ocurre a volumen constante como ocurre con el otro. Es por eso que para un ρ igual a 1, físicamente significa un rendimiento igual al que tendría el ciclo Otto. ¿Está bien? O sea que esta curva que está graficada acá sería como, ¿cómo se dice? Sería como ideal. ¿Está bien? O sea, no podría graficarla con esta expresión del rendimiento, pero yo sé que sí puedo graficarla con el de la expresión del Otto. ¿Está bien? Es una referencia. Entonces, si yo ahora, para una relación de compresión constante, supónganse acá, aumento la relación de corte, ese ρ, entonces el rendimiento térmico empieza a disminuir. Lo que nos indica que para esa relación de inyección, o que esa relación de inyección debería ser lo más pequeña posible. ¿Está bien? O sea, yo quiero que esta relación de inyección sea lo más pequeña posible para que mi rendimiento aumente. Entonces, es por eso que el combustible se introduce en estos motores lo más pulverizado posible, para que la combustión sea lo más instantánea posible y el desplazamiento del pistón de 2 a 3 sea pequeño. O sea que nos asemejemos de alguna forma al ciclo Otto. ¿Está bien? Eso es lo que nos indica este gráfico. Justamente eso es lo que nos indica en este gráfico. ¿Está bien? No hay que perder de vista que este gráfico es para el ciclo ideal. Pero este gráfico, a pesar de ser para el ciclo ideal, nos indica un poco cómo debería ser el diseño del motor. O sea, yo quiero que la combustión sea lo más instantánea posible, el desplazamiento del pistón de 2 a 3 sea lo más pequeño posible, de modo tal de acercarnos a al ciclo Otto. ¿Está bien? Entonces, si comparamos la relación de compresión que se utiliza comúnmente en estos motores, vemos que es bastante más grande que en el ciclo diésel. Fíjense que acaba de 12 a 22, 23, ¿está bien? Mientras que la del Otto llegaba nada más a 12. Entonces, no podíamos ir a valores más grandes por la detonación. ¿Por qué acá sí puedo? Que un compañero ya lo dijo. Bueno, porque en el ciclo diésel justamente comprimo aire puro, ¿está bien? Entonces no tengo esos problemas de autoignición. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que para una relación de compresión constante, mientras más chica es la relación de corte o de inyección, más grande es el rendimiento. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí, sí. Sí, pero Bien. ¿Cómo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. El último ciclo, bueno, esto es otro gráfico. Es exactamente lo mismo, nada más que
este es, a ver, permiso. Toma nada más esta porción de, bueno, me olvido ponerlas, toma esta porción nada más, por eso es que están graficadas como estas partes de las curvas nada más. ¿Ven? Acá está. Toma de 15 a 23 más o menos. Acá se ve bien clarito para distintas relaciones de corte cómo varía el rendimiento. Es otro gráfico, ¿no? Bueno, el último ciclo que vamos a ver es el ciclo dual o semi-Diesel. Y en este ciclo lo que se buscó justamente era reducir esa relación de inyección. ¿Está bien? Y aproximar la combustión a la del Otto. Entonces, como se ve en este gráfico, la combustión ocurre como en dos etapas. Primero a volumen constante de 2 a 3 y luego una segunda etapa a presión constante. ¿Y cómo logran eso? Modificando el diseño. ¿Está bien? Si observan este gráfico, ya es distinto de los otros y hay como una antecámara de combustión, que es esta chiquitita que está acá. ¿Está bien? Cuando el pistón comprime el aire puro de 1 a 2, que es la curva de compresión, digamos, ese aire ingresa en la antecámara, en donde se inyecta el combustible. O sea, ingresa a esta esferita que está acá, en donde se inyecta el combustible y comienza la combustión a volumen constante. Porque el pistón hace tope acá. O sea, el pistón ya no puede comprimir más esto. Esto ocurre a volumen constante. Eso es lo que está representado de 2 a 3. Ahora, a medida que la combustión avanza, los productos y el combustible sin quemar empujan al pistón, que comienza a desplazarse hacia el punto muerto inferior, digamos, ¿está bien? Que es lo que se representa de 3 a 4. Y el resto de las transformaciones es igual que la del diésel. O sea, esto cambia un poco en cuanto a la combustión. Y este ciclo también se analiza en el diagrama de Clapeyron y en el TS, es igual que los otros, solo que ahora la combustión ocurre en dos transformaciones. En una primera etapa a volumen constante y en una segunda etapa a presión constante. ¿Qué es lo que se ve acá? En una primera etapa tenemos que ir por una isocora porque es a volumen constante y de 3 a 4 tenemos que ir por una isobara porque es a presión constante. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo que el diésel, solo que cambia el trayecto de la combustión. ¿Está bien? Bueno, al igual que antes, las áreas representan los trabajos y los calores netos, en este caso, porque se aplica por el principio, me da que el calor neto es igual al volumen neto, tal cual está indicado en este gráfico y en este gráfico. ¿Está bien? Y en este tipo de ciclo también se puede deducir la expresión del rendimiento en función de los parámetros característicos, pero obviamente es un poco más complicado, un poco más largo, o sea, eso no nos interesa, digamos, que lo sepan, después les ponemos ahí cómo es el rendimiento, porque no nos interesa que se lo acuerden de memoria tampoco. Pero se hace exactamente igual que antes, se evalúa a primer principio todas las transformaciones y se busca la expresión del trabajo neto y el calor que ingresa, ¿está bien? Y además se ingresa un parámetro extra, que es la relación de presiones lambda, que es la relación de presiones entre la presión en la antecámara, fíjense, ponemos acá un poquito, la presión en la antecámara 3 y 2, ¿no? Sí. La relación de presiones de punto 3 al punto 2. ¿Está bien? Eso se llama el lambda. Bueno, en este gráfico tenemos rendimiento térmico versus relación de compresión y vemos que hay tres grupos de curvas. Las curvas punteadas, las curvas gruesas y las curvas de trazo fino. ¿Está bien? En donde la relación de inyección, por ejemplo, en esta curva es de 3, en esta curva también es de 3 y en esta curva también es de 3, pero tenemos una relación de inyección de, a ver,
Déjenme acordar acá. Ah, estas tres punteadas están acá. Esperen que lo voy a hacer con la pluma. Estas tres punteadas tienen una relación de inyección de 2,5. O sea, tienen la misma relación de inyección, pero les varía el lambda. La primera punteada tiene un lambda de 3, esta tiene un lambda de 1,5 y esta tiene un lambda de 1. Pero tienen la misma relación de inyección. ¿Está bien? Estas de trazo más grueso tienen una relación de inyección de 2. O sea, tienen un ρ igual a 2. Y estas que están acá arriba, estas tres finas, tienen un ρ de 1,5. Me olvidé de ingresarlo. Esto no se puede anotar. Entonces, ¿qué cambia de un grupo a otra? El lambda. O sea, tengo una curva en este ρ con un lambda 3, una curva con este ρ con un lambda 3 y una curva con este ρ con un lambda 3. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos visto que el rendimiento térmico aumentaba a mayor relación de compresión y menor ρ. ¿Está bien? Esto es exactamente igual. Si yo tomo un ρ, una relación de compresión constante, por ejemplo 14, vamos a ver que el rendimiento térmico es mayor para una relación de corte menor. ¿Está bien? Eso era lo que se veía. O sea, el rendimiento es mayor a medida que aumenta el lambda. Y es mayor a medida que disminuye el ρ. ¿Está bien? Entonces, esto nos indicaría, digamos, que la mayor parte de la combustión debería producirse en la antecámara y muy poco después, digamos, de esa combustión en la antecámara. De esta forma, P3, digamos, aumentaría mucho. Sería esto que vemos acá, ¿no? Queremos aumentar el lambda, porque a mayor lambda, vimos que en los casos de los tres conjuntos, el lambda más grande es el que mayor rendimiento tiene. ¿Está bien? Y acá hay un gráfico comparativo para los tres ciclos, y la comparación se hace suponiendo que los tres ciclos llegan a la misma temperatura máxima y a la misma presión máxima. ¿Está bien? Que generalmente son los parámetros que nos limitan por la resistencia de los materiales. Fíjense que el rendimiento del diésel es el mayor, después sigue el del semidiesel y por último el rendimiento del ciclo Otto. ¿Está bien? No está bien cuando comparamos, por ejemplo, los tres ciclos para una relación de compresión dada, porque en realidad estamos comparando un ciclo que no puede ser comprimido más porque tiene aire combustible contra uno que sí puede comprimirse, que es aire puro, como el diésel. Entonces lo que se hace es usar como base de comparación una temperatura y una presión máxima. ¿Está bien? Entonces, si yo los grafico los tres juntos, la isoterma, los tres, digamos, en la isoterma acá máxima tienen que los tres caer acá. Por así decirlo, el punto 3 tiene que caer en el mismo. ¿Está bien? Y todos aspiran o comienzan la compresión isentrópica a la misma temperatura y presión 1. O sea, todos empiezan acá, van a terminar en distintos puntos la compresión, pero la combustión la van a terminar los tres en la misma presión máxima y temperatura máxima. ¿Está bien? Eso es para que se puedan comparar. En el caso del Otto, 2 y 3 deben estar sobre la misma isocora, porque la combustión es a volumen constante. Entonces, cuando la isocora que pasa por el punto 3 corta la isoentrópica que pasa por 1, ¿está bien? Cuando esta isocora que pasa por el punto 3 corta la isoentrópica que pasa por 1, ahí va a estar el punto 2 del ciclo Otto. En el caso del diésel, yo sé que el 2 y el 3 están sobre la misma isobara. 2 y 3 están sobre la misma isobara porque la combustión ocurre a presión constante. Así que donde esta isobara de 3 corta la isentrópica en 1, voy a tener el punto 2 del ciclo diésel. Y en el ciclo dual, entonces,
lo ubico encontrando una isocora que corte la isobara, una isocora que corte la isobara que pasa por el punto 3 y la isoentrópica que pasa por el punto 1. Es un poco más complicado, pero bueno, nos queda en una posición intermedia entre el 2 del diésel y el 2 del otro, digamos. Ahí vamos a tener este punto del semidiésel. ¿Está bien? Bueno, cuando se comparan de esa forma, o sea, con esta base de comparación, nos da que el rendimiento del diésel es mayor que el del semidiésel, mayor que el del ciclo Otto. ¿Está bien? Bueno, otra base de comparación es definir un trabajo neto y una presión máxima igual nos sigue dando lo mismo. Siempre obtenemos que el rendimiento del ciclo diésel es mayor que el del semidiésel, mayor que el del otro. ¿Está bien? Como el área encerrada tiene que ser la misma de los tres, porque estoy poniendo como base que el trabajo neto es el mismo, entonces se van ajustando los valores de volumen específico y presión, de modo que se cumpla esa relación de que las tres áreas tienen que ser iguales. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la gracia de que exista el ciclo semidiesel si tienen peor rendimiento que el diésel? No, es que son motores distintos, digamos, son cuestiones de diseño. Porque el diésel, o sea, son cosas distintas. Eso es como decir por qué hay un motor Otto y un motor diésel, digamos. Son motores distintos. Cada uno tiene sus ventajas o no. Claro, sí, pero bueno, comercialmente creo que no hay muchos motores, semidiesel que yo sepa, no se usa mucho en automotores, por ejemplo. En automóviles, que yo sepa, no sé. Primero que eso no. No sé si se usa en algún lado, no sé si alguien conoce en alguna máquina que se use. Pero bueno, como existe, se los tenemos que decir, digamos. Creo que hay un ejercicio en el práctico de semidiesel. Bien. Pero bueno, es algo intermedio entre lo que sería el Otto y el diésel, ¿no? Porque el diésel no tiene problema de autoignición, pero, a ver, porque vuelvo un poquito para atrás. Pero fíjense que no tiene, o sea, podemos ir hasta valores más altos, pero fíjense que acá me gustaría tener lo que tiene el Otto, que es la relación de inyección igual a 1. Entonces es como que por un lado aumenta, pero por el otro quiero ir para el lado del Otto. Así que bueno, sería como un punto intermedio este semidiésel. No tengo la verdad un ejemplo donde se use, tendré que buscarlo. Bueno, entonces esta sería la primera parte de lo que es las máquinas de combustión interna. En definitiva, ciclo Otto, ciclo diésel, y bueno, este semidiésel, pero ya les digo, creo que hay un ejercicio nomás para resolver los puntos de estas curvas, digamos, de estas. O sea, como tienen que ir viendo, calcular punto a punto todas las propiedades termodinámicas. Estos ejercicios son re fáciles de resolver, porque lo que tienen que ir haciendo es utilizando, primer principio, las relaciones de Poisson para definir todos los puntos. O sea, punto 1 con presión, temperatura, volumen, punto 2, presión, volumen, temperatura, y así tienen que ir recorriendo todo el ciclo, tanto del Otto, del diésel o del semidiésel. Pero fíjense que la base ya la conocen. El primer principio, las relaciones de Poisson y gas ideal. Y después estas definiciones que vimos de estas, de relación de compresión y relación de inyección. Pero es fácil, digamos, lo van a hacer muy rápido este práctico, porque es realmente fácil. ¿Está bien? Entonces este sería el primer conjunto de máquinas de combustión interna. Vamos a hacer un recreo acá y vamos a seguir con las otras máquinas de combustión internas que son las del ciclo Brayton-Joule, ¿está bien? Que son las turbinas de gas que yo les dije que son las que se usan en los aviones. ¿Está bien? O para generar grandes cantidades de energía en las plantas de potencia de gas. Así que si les parece, hacemos acá un parate. Son las... A ver. Son las 6:53. Bueno, más o menos nos juntamos 7:25. Si les parece. Profe, Sí. ¿puede habilitar las diapositivas en Petco, por favor? Ay, ¿no se las habilitaron? No, está hasta la 11, digamos.
Ah, bueno, ya mismo les digo. Bueno,